Buen día, María del Carmen. Buen día, Viviana. Buen día, Jessica. Por favor, me confirmen si ahí pueden visualizar mi pantalla para dar inicio a la sesión. Buenos días, sí se visual. Bueno, muchas gracias por la confirmación. Buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAF. Este es el ID de la ficha en la cual ustedes se encuentran inscritos. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Y de acuerdo a nuestro cronograma, pues hoy estamos realizando la sesión de la actividad 2. Recuerden que vamos a realizar 3 sesiones. Esta es la segunda sesión. Y la próxima sesión, pues ya la tenemos allí programada en el cronograma de actividades. Hoy es octubre 17 de 2025. No sé si antes de iniciar la sesión hay alguna duda, pregunta, inquietud con relación al desarrollo de las actividades, con relación al manejo de la plataforma. De igual manera, pues recordarles, el día de ayer, hasta ayer en la noche, les dejé calificado pues la mayoría de cosas que ya habían enviado, de evidencias que habían enviado. En el transcurso del día estaré pues revisando, calificando y retroalimentando las evidencias que hayan enviado después de esa hora de la noche. No sé si hay alguna duda o podemos continuar. Bueno, entonces tenemos como agenda de la sesión, pues el saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, las evidencias de la actividad 2. Vamos a revisar dudas, preguntas, inquietudes, conclusiones y cierre de la sesión. Recuerden que las sesiones son informativas, no hacen parte de las calificaciones del curso, quedan grabadas para posteriores consultas. Quien no pueda ingresar en la fecha y hora programado, pues a través del enlace de anuncios y a través del espacio de sesiones en línea, allí les comparto el enlace de la grabación, el resumen de la sesión y pues para que puedan por allí revisar. Como vimos en la sesión de la actividad 1, entonces vemos que a la formación, análisis del sistema de administración de riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF, está a todas las formaciones en el SENA tenemos asociada una competencia y esa competencia unos resultados de aprendizaje. Para la formación tenemos 3 resultados de aprendizaje. Tenemos 3 resultados de aprendizaje, los cuales cada actividad tiene asociado un resultado. Entonces, para este caso, tenemos como resultado, como competencia, dar asesoría comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las expectativas de las necesidades reales del cliente. Esa es la competencia y esa es la competencia general. Encontramos el resultado de aprendizaje para la actividad 2, que se denomina elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta del 17 de octubre al 25 de octubre. También recordarles que todos los enlaces van a estar disponibles hasta el 3 de noviembre, que es la fecha en la cual daremos por finalizada la formación. Si aún no han participado en alguna de las evidencias de la actividad 1, de actividades iniciales, pueden ingresar al enlace. El enlace les va a permitir realizar envíos de manera tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez se haya finalizado la fecha, por ejemplo, el día de ayer finalizamos la actividad 1, hoy damos inicio a la actividad 2, pues todos los enlaces les van a permitir participar, ingresar y enviar la evidencia sin ningún inconveniente. Como componente formativo de la actividad 2, entonces tenemos que se denomina el cliente actor inicial del movimiento financiero. Entonces es allí donde vemos que
en esta segunda actividad, pues es el cliente, la persona que se convierte en el actor principal de ese movimiento financiero. Si no existiera un cliente, que es la persona que va y realiza la transacción, el movimiento, pues no existiría, no tendríamos como la razón de ser. Entonces, el cliente en este componente formativo vemos que es el actor principal. Como contenido temático de la actividad 2, entonces tenemos conocer al cliente, FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, el concepto de conocimiento de clientes, cómo se puede conocer a los clientes en general, determinación de las operaciones inusuales y sospechosas, clases de reportes, y allí en clases de reportes encontramos sistema de reporte y clase de reportes en lo que tiene que ver con formularios. Cuando vemos y hablamos de conocer el cliente, entonces debemos saber quién es el cliente, porque es el que se convierte en un principio fundamental para evitar los riesgos delictivos, como son el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es allí donde se hace importante implementar estrategias seguras y fidedignas para la identificación oportuna de cada cliente potencial. Lo mismo que la actividad que desarrolla, ya sea personal, comercial o financiera, lo mismo que se debe verificar la información presentada en cualquiera de los aspectos antes mencionados. Cuando mencionamos FELABAN, entonces FELABAN, ¿qué quiere decir? La Federación Latinoamericana de Bancos. Entonces, FELABAN afirma que en muchas entidades no determinan las estrategias necesarias para conocer al cliente. Entonces, es allí donde muchos de ellos no se toman la molestia de conocer al cliente, que es tomado como una obligación institucional donde se identifica a cada uno y si no cumple con los requisitos fundamentales o si no se encuentra plenamente identificado, prohibir la prestación del servicio aduciendo políticas institucionales. Allí es cuando podemos identificar como un ejemplo las cuentas corrientes anónimas. O sea, si no tenemos información que respalde todos esos movimientos, pues entonces es allí donde debemos mejor abstenernos o prohibir la prestación del servicio y podemos respaldarnos en que son políticas institucionales. ¿Cómo se puede conocer a los clientes en general? Entonces, existen diferentes maneras de saber quién es el cliente y una de ellas es a partir de la perspectiva del marketing comercial. El cliente se puede identificar a través de los hábitos de consumo, a través de los gustos y la tipología, que hace una fotografía muy aproximada frente a la diferencia de otros clientes. Desde lo social, pues se ubica un factor que permita tener algún dato o relación. Entonces ahí es donde se identifica a través de un amigo. Cuando ustedes van a abrir de pronto una cuenta, van a solicitar un servicio financiero, entonces siempre si tienen de pronto en cuenta, allí me dicen, ay, por favor, una referencia familiar, una referencia personal, entonces es a través de eso, de un amigo que identifican con que ese cliente potencial sostenga o haya sostenido alguna amistad. Entonces, también, cuando hablamos en materia de la prevención del lavado de activos, pues debemos conocer al cliente a partir del marketing y de las relaciones sociales que son muy útiles, pero no alcanzan el objetivo final. Allí también las estrategias de identificación del cliente en cualquier organización, las estrategias de identificación del cliente en cualquier organización se hacen por medio de información que permitan detectar y examinar claramente movimientos suspicaces. Allí también podemos destacar que toda organización sujeta a indagar y a conocer a sus clientes tiene pues dos objetivos principales. Y el primero es que
esta se convierta en un sofisma de distracción para que quienes estén intentando incurrir en el lavado de activos se desmotiven y se alejen de la entidad porque le están de pronto investigando mucho, como que me están haciendo muchas preguntas, como que me están solicitando mucha información, entonces pues prefiero como que desistir o se desmotiva el cliente. Detectar actividades inusuales y definir si se trata de acciones sospechosas que deben ser reportadas a la autoridad competente. Entonces es por eso que ese papel que juega en el momento la entidad para identificar y para caracterizar el perfil del cliente, pues se hace muy importante. ¿Para qué? Para determinar o para identificar y caracterizar a ese cliente. Las organizaciones financieras deben entender las condiciones de conocimiento del cliente con el fin de detectar y prevenir el lavado de activos como pieza fundamental del negocio, la cual debe encajar con los demás esfuerzos que se llevan a cabo para poder identificar a los clientes en otros aspectos. El conocimiento del cliente desde la perspectiva del marketing es solo una guía en la implementación de estrategias de prevención al lavado de activos y a la vez a la práctica de prevención del lavado de activos que se puede aprovechar como una herramienta para seleccionar a los clientes y se ve reflejado en la prestación de un mejor servicio. Es primordial tener claro a los siguientes aspectos sobre los clientes. Entonces, tenemos que tener claro una información importante. Un cliente puede suministrar alguna clase de información, pero mucha de ella no siempre es relevante para detectar el riesgo de lavado de activos. Dicha información, pues, sea adecuada, debe contener identificación completa y precisa, objeto de la actividad económica a la que está dedicado, origen de los recursos, monto y característica de las transacciones. No siempre el cliente es el usuario del servicio. El agente financiero y las políticas internas de las organizaciones bancarias deben clasificar a las personas con las que hacen las transacciones y que están sujetas a algún riesgo financiero. Las personas que acuden a la entidad realizan algún tipo de transacción, se clasifican en dos categorías: clientes y o usuarios. De acuerdo a la categoría, pues en la que se ubique cada persona, así también se determina qué tipo de control de riesgo pues debe ser aplicado según la posibilidad legal y existente que tienen los interesados de conocer a la persona a la cual le brindan el servicio. Cuando hablamos del usuario, pues es la persona natural, que es una persona tangible o jurídica intangible, que utiliza ocasionalmente los servicios financieros, es decir, lo que existe, que no existe una relación contractual. En el caso de que por alguna razón exista, no representa un riesgo significativo para la entidad. Podemos definir que el conocimiento del cliente es necesario para evitar el riesgo, los riesgos financieros de lavado de activos y financiación del terrorismo, los datos realmente importantes que se hacen necesarios registrar y verificar para la información del cliente, pues encontramos identificación personal y comercial, antecedentes personales y comerciales, referencias personales y comerciales, informes de ocupación, empleo, origen del patrimonio, estados financieros, declaraciones de renta actualizada, reporte de cuentas en otras entidades, certificados de legalidad de movimientos financieros, y toda esta información es necesario verificarla de manera externa y una vez se compruebe su veracidad, se procede a digitalizar toda la información obtenida. Entonces, no es solamente recibir la información de manera física, sino que debemos verificar que esa información sea real. Porque recuerden, pues existen muchas maneras de falsificar algún documento, y si nosotros como veedores de esa información solamente recibimos la documentación y no realizamos la respectiva verificación de esos documentos, pues podemos también incurrir en no conocer directamente la información o no identificar al cliente como tal. La determinación de las operaciones inusuales y sospechosas. Entonces, cuando hablamos de inusuales, significa algo que no es de uso común.
se considera como aquellas operaciones que no son de uso común por parte del cliente. Es decir, el monto y particularidades no se encuentran acordes con el objeto social declarado por el cliente. Dichas irregularidades se encuentran en el valor de los traslados realizados, en las transacciones crecientes, inesperadas, en unos movimientos fuera de los parámetros comunes del segmento económico declarado. Entonces allí se crea como un cliente inusual. Cuando hablamos de sospechosas, operaciones sospechosas, tienen la misma característica de una actividad inusual, pero una vez analizadas se encuentran algunas inconsistencias que llevan a presumir que su objeto es ocultar o cubrir el origen, perdón, un momento por acá. Ocultar o cubrir el origen legal de los recursos obtenidos y de los intereses de servir en la práctica un hecho delictivo. Encontramos algunas señales de alerta. Los hechos y situaciones inesperadas en las transacciones bancarias se consideran como señales de alerta que deben inmediatamente ser puestas a consideración, y los clientes o usuarios que presenten este tipo de hechos automáticamente entran en un proceso de análisis minucioso y detallado con el fin de detectar a tiempo si se está ante un caso ilícito o no. Las clases de reportes, entonces, en el enlace que encuentran allí en el componente formativo, que es www.uiaf.gov.co, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentra toda la información necesaria para recibir a través de sus canales de reporte de operaciones sospechosas, que son los reportes ROS, sobre lavado de activos y temas relacionados. Son probables los casos donde se encuentren reportes de operaciones sospechosas y se esté frente a un hecho relacionado con el lavado de activos y financiación del terrorismo. No es indispensable esperar la consumación del hecho para efectuar el reporte correspondiente. Se debe elevar el reporte cuando se tienen indicios sobre el mismo para prevenir al tiempo que se materialice el delito. Y los sistemas de reportes, entonces es allí donde encontramos que cuando se está ante un caso de operaciones inusuales o sospechosas, debe ser enviado a través del sistema dispuesto online en la página que les mencionaba anteriormente de la UAF. Dicho sistema es usado de forma segura y es especialmente utilizado por los sujetos obligados a controlar y reportar estos hechos. Las clases de reportes, entonces encontramos que en las clases de reporte tenemos el reporte de operaciones sospechosas, que es una comunicación dirigida a la entidad de información y análisis financiero UIAF, se registra inmediatamente. Inmediatamente se detecta el hecho, el reportante debe comunicar la existencia de una operación sospechosa. El ROS es una herramienta primordial para detectar las actividades ilícitas que conllevan al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Encontramos el ROS negativo, que es el reporte de ausencia de operaciones sospechosas. El sujeto obligado a reportar debe hacer su informe mensualmente y presentarlo dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, cuando no haya mérito para determinar la existencia de operaciones sospechosas. Las transacciones en efectivo. Las entidades vigiladas están en la obligación de reportar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente todas las operaciones iguales o mayores a 10 millones de pesos o $5,000 en su defecto, equivalente en otras monedas extranjeras. El reporte de transacciones múltiples en efectivo. Entonces, son sujetos que deben reportar mensualmente dentro de los 10 primeros días del mes siguiente el total de las transacciones que durante el mes calendario se efectúan a favor de determinada persona y que sumadas sean iguales o superiores a 50 millones de pesos.
Una pregunta, profe. Qué pena, es que estaban pasando. Sí, dime. Tú dices que existe un ROS negativo, que es el reporte de ausencia de operaciones sospechosas. ¿Y existe otro tipo de ROS? ¿O ese sería el único? Es que existe el ROS como tal, que es el reporte que hacemos de operaciones sospechosas, ¿sí? Y el ROS negativo es donde hacemos el reporte de que no hemos hallado mérito para determinar la existencia de operaciones sospechosas. Entonces es el ROS negativo, que es el reporte de ausencia de operaciones sospechosas. Son esos dos los que existen. Gracias. Perdón, un momentico, ya activo. María del Carmen, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, ninguna se me olvidó, qué pena. Ok, gracias. Bueno, continuamos acá. Qué pena que es que estaba pasando un poquito de ruido. Entonces, tenemos los clientes exonerados, que es este tipo de clientes pues deben reportarse en el sistema de información financiera dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Y las transacciones cambiarias, que es el reporte de este tipo de transacciones, es necesario hacerlo también mensualmente durante los 10 primeros días del mes siguiente. El monto de estas operaciones a reportar es por un valor de $200 o en su defecto el equivalente en otras monedas extranjeras. Tenemos para la actividad 2, tenemos 2 evidencias. Recuerden que en cada carpeta van a encontrar los enlaces de cada actividad. Entonces se encuentran la guía de aprendizaje, que es como la recopilación de toda la información de cada actividad. Entonces, la guía de aprendizaje encuentran las evidencias, el resultado de aprendizaje, encuentran un glosario, una bibliografía y toda la información que tiene que ver con cada actividad. Entonces, la guía de aprendizaje, material de formación en versión interactiva y en versión descargable. Allí también encuentran un material complementario. Y para la actividad 2 tenemos 2 evidencias. La primera, que es una prueba de conocimiento. Esta prueba de conocimiento se desarrolla en línea, les permite 3 intentos, el tiempo límite es 1 hora. El método de calificación les va a guardar la calificación más alta y para aprobar deben obtener de 70 a 100 puntos. Como segunda evidencia tenemos el taller, un estudio de caso, a través del cual vamos a realizar la actividad. Y para esta actividad entonces tenemos que finalizado el estudio de los contenidos, entonces tenemos un estudio de caso donde Armando Paredes Segura es un cliente del Banco Coralina del Mar. Es propietario de la droguería de la región, la cual es la única que funciona en la zona de influencia de la sucursal donde labora. Se encuentra vinculado desde hace aproximadamente 5 años al banco y durante este tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta de 2 millones de pesos mensuales y el volumen de consignaciones no supera los 20 millones por mes. A partir de ese tiempo, el señor Paredes Segura empieza a incrementar sustancialmente los recursos consignados en su cuenta corriente, llegando a cifras de más de 100 millones de pesos semanales y a recibir consignaciones considerables de otras ciudades en las cuales no tiene ninguna actividad conocida. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes como actividad? En su rol de funcionario deberá tomar el lugar del gerente por un tiempo, ya que el gerente en propiedad sufrió un accidente y lo incapacitaron por 180 días, tiempo que tendrá que asumir y resolver la situación de Armando Paredes. En su nuevo cargo de gerente encargado deberá iniciar las acciones que va a tomar argumentando las decisiones a través de los siguientes interrogantes. ¿Es prudente cancelar la cuenta bancaria del señor Paredes inmediatamente? ¿Se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos del cliente sin que él sospeche nada? ¿Cómo tomaría medidas para que el cliente no se entere?
¿Llamaría al señor Paredes y lo enfrentaría directamente? ¿O considera necesario avisar a las autoridades? Entonces, en esto consiste, es un estudio de caso donde ustedes deben evaluar la situación del señor Armando Paredes, que es cliente del Banco Coralina del Mar, y ustedes entonces determinan y dan respuesta a cada uno de estos interrogantes. Lo pueden hacer en un archivo de Word, lo pueden hacer a mano, le toman imagen, todas las evidencias son válidas, lo importante es que se evidencie el desarrollo de la actividad. Es indispensable, pues como conclusiones finales, enviar la copia del documento de identidad, mantener actualizados los datos, la comunicación, pues ya tenemos todos los canales de comunicación, las actividades importantes solo se revisan y califican por la plataforma, se deben las actividades pues se deben presentar todas se deben aprobar. El plazo máximo para el desarrollo de actividades es el 3 de noviembre. Cuando ustedes revisan allí en calificaciones, si encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encuentran la letra D, quiere decir que no fue aprobada y que se debe volver a presentar. Los enlaces permiten varios intentos. Y si aparece en blanco, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Entonces pueden revisar allí por calificaciones. De igual manera, en el transcurso del día o a más tardar mañana, les estaré compartiendo un avance de participaciones para que puedan revisar cómo van en cada una de las actividades. También recordarles que el avance de participaciones se hace como un corte de evidencias, entonces si revisan después o envían evidencias después de la fecha, no se va a ver reflejado en ese archivo que les voy a compartir. Entonces, siempre revisar en calificaciones van a encontrar la información de manera actualizada. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión que oportunamente les estaré compartiendo allí por el espacio de anuncios, el enlace para que puedan ingresar. También por sesiones en línea, allí encuentran el enlace para que puedan ingresar a la sesión. Muchas gracias y buen día para todos. Luego, profe, gracias. Luego.